Consejo bloguero del día de hoy, de parte de tu tío Don Ronin, dice más o menos así. Repite conmigo: cuando vayas a grabar, no te olvides de la cámara a cargar. Badabadum, 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 badabadum. Hola, espero que te encuentres de mil maravillas. Estoy dispuesto a grabar un vlog super pro, espapirifástico, ultra galáctico, sayayinesco, pero pues, ¿por qué no? Se me olvidó cargar la cámara. Vamos a aprovechar lo que se pueda de este ambiente. El tema principal de este vlog es que quiero compartirte cuál ha sido mi experiencia con estas Metzeler M9 Sportec. No, es Metzeler Sportec M9RR. Son unos neumáticos que van muy enfocados para la City. Y para ponerte un poquito... ¡Ay, me van a mojar! Para ponerte un poquito más en contexto, necesito comentarte que estos neumáticos tienen una particularidad para la que fueron construidos, que es que en el 100% de su construcción, en el 100% quiero dar a entender que todo el neumático tiene sílice en su construcción. Tiene varias ventajas y una de ellas precisamente es para este tipo de climas, el clima en frío y el clima de situación de lluvia o de piso mojado. ¿Por qué? Porque la sílice va a ser un compuesto que va a ayudar tanto al calentamiento como la durabilidad del neumático, y aparte mejora mucho su rendimiento en situaciones de piso mojado o en situaciones de piso frío, porque sí le da un poquito de mayor prestaciones en tema de temperatura. El equilibrio térmico se mejora con este compuesto en el neumático, porque va a coger mejor temperatura, la va a mantener mejor, dando como resultado que este neumático en condiciones de frío o en condiciones de piso mojado pueda tener más agarre al pavimento, a la superficie de rodamiento de la vía. Además de que se reduce drásticamente con el compuesto de sílice el aquaplaneo. Yo creo que el aquaplaneo lo vamos a dejar para otro capítulo. Y también recordate que si tú quieres ver las consideraciones que debes de considerar para manejar en lluvia, vayas a TikTok o a Instagram o a Facebook, que ahí va a estar subiendo ese material de las consideraciones que debes considerar para hacer tu manejo en lluvia más seguro. What the fuck? Ok. Sí, con disculpa, punto ciego, válido, punto ciego, reacción. Y bueno, aquí pusimos un ejemplo muy claro de lo que podría haber pasado, por ejemplo, con neumáticos que no van muy enfocados para este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque tuve que frenar de emergencia y con unos neumáticos que no tuvieran... Bueno, quería retomar este vlog en donde se había quedado, pero pues no hay lluvia. Afortunadamente hay solecito y clima seco, saborrosón. Entonces prosigamos. ¿En qué estábamos? Sí, que si yo no hubiera tenido unos neumáticos como los que estoy montando en este momento, con esa frenada sí hubiera sido un poquito complicada esa frenada, porque seguramente me hubiera derrapado en algún momento. Este bonito agarre precisamente se debe a las características de la construcción del propio neumático, que en este caso pues tiene sílice en toda la construcción del mismo. Sí, en toda la construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene sílice en toda su construcción. Esto quiere decir que este es un neumático bicompuesto, de acuerdo a la información que nos ofrece el fabricante. Es un neumático bicompuesto y en toda la composición de este neumático aplican sílice. Hay otros neumáticos como por ejemplo Pirelli, Bridgestone, Continental, que aplican el sílice en alguna parte de la construcción, ya sea en el centro o sea en los laterales, pero no viene uniforme en toda la construcción del mismo. Entonces, con los Metzeler M9, la parte del centro y los laterales, que son de doble compuesto, están, o tienen, mejor dicho, tienen esta parte del sílice. Y a ver, aguanten porque vamos a pasar a la gasofia. Y sí, traté de hacer el vlog en mojado y de noche, que es mucho más difícil las condiciones y puede ser más exigente para el neumático, pero esta vez no llovió.
El compuesto me gusta muchísimo. De hecho, voy a poner por aquí un video claro haciendo la prueba en ciudad a una velocidad constante y permitida. Y los neumáticos se comportan muy bien. Digo, no solo en el ejemplo que acabamos de ver hace ratito, donde casi me lleva la camioneta, pero y en el frenado se comportaron bastante gratas, no dieron un susto. Y sí fue una frenada que en condiciones de mojado con otros neumáticos pues hubiera sido un poquito más de espanto esa frenada. Ahora, los canales de dispersión del agua están muy bien logrados. La dispersión del agua, en este caso, la dispersión del agua que tiene el neumático es muy grata, se siente muy bien. A pesar de que tiene, la marca también lo anuncia, en el centro y en los laterales tiene unas partes de slick. ¿Qué quiere decir? Que tiene unas partes de slick. Claro, tampoco es un semi-slick. Esto quiere decir que, por ejemplo, el dibujo que tiene el neumático para el desfogue del agua no llega hasta la parte externa del neumático y no llega en el centro del neumático. Quiere decir que tenemos una banda de rodamiento al centro completamente lisa, aproximadamente de unos 2-3 centímetros más o menos. Es cuestión de medirla con la llanta ya montada, o sea, y en los laterales también, que es donde alcanzas el máximo grado de inclinación del neumático, haciendo que en la parte central y en la parte de máxima inclinación de grado del neumático tengamos más agarre para que la moto pues obviamente sea más divertida en el manejo por circuito. Y hablando de circuito, ya le metimos a rodar en circuito. Ya fue un clima seco, de hecho fue en el Carto de Iztapalapa. Oye, ya que andamos por aquí por cerca del Barranca del Morido, estos neumáticos los puedes encontrar con nuestros amigos de NS Tires. Tienen toda la gama de Metzeler. Por ejemplo, si tú estás buscando unos Karoo 3 para un doble propósito, los tienen ahí. Estás buscando unos Sport City, los tienen ahí. Estás buscando los M9 Sportec RR, los tienen ahí. Para los que ya tenemos un poquito de kilómetros y para los viejos lobos de mar, que son eminencias en el motociclismo, pues se les va a hacer conocido NS Tires. Pero hay otras personas que van entrando al mundo del motociclismo o que no le saben muy bien y pues no saben quién es NS Tires. Pues NS Tires son las iniciales de Niño Caballo. Y pues Niño Caballo, ¿quién es? Pues es un personajazo en el mundo del motociclismo. Él ya lleva muchísimos años rodando, lo que le da una gran experiencia para tener esta llantera, y montadora y balanceadora. Entonces tiene mucha experiencia este muchachón. Pues mi compadre ha corrido en el Racing Bike, ya tiene muchísimos kilómetros en su espalda, ya tiene campeonatos, tiene carreras, una gran experiencia que lo respalda. Tienen una gran atención al cliente también en NS Tires. Y pues sí, me siento afortunado de ser su amigo. Se dice amigo. ¿Recomendaría yo esta goma? La recomendación no es algo con lo que yo esté muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un tema extremadamente subjetivo. De recomendar algo es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque quizá lo que me sirvió a mí, quizá lo que me sirva a mí, no te sirva a ti. Entonces, cuando tú recomiendas algo, siempre lo haces desde tu punto de vista personal y desde tu experiencia, que es lo más importante. Desgraciadamente, creo que es algo que nos falta poner bien cimentado, que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en internet y hay que tener mucho cuidado con el contenido que consumimos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos canales que abundan que dicen, oye, recomendación al 100%, ¿no? Review mega final de quién sabe cuánto. Pues la verdad es que siempre vas a tener esa opinión desde la perspectiva de la persona de lo que está haciendo. ¿Por qué es subjetivo? Porque quizá esa persona tenga más experiencia o tenga menos experiencia que tú. Si tiene más experiencia que tú, quizá te recomiende una moto que te diga, no, pues esta moto no te va a asustar, ¿no? Y cuando tú pruebas la moto, madres, te llevas el susto de tu vida, porque la persona que probó esa moto y de la que estás viendo el video, pues tiene más experiencia, se mueve más las manos, tiene más kilómetros. Míralos. Chale, carnal. No, pues sí está recio. Entonces,
Ese puede ser un factor. Caso contrario, esta persona te puede decir, oye, es que la moto es súper divertida, jala muy chingón y bla bla bla, y es la mejor moto de todos los tiempos. Y cuando tú la vas a probar y tienes más experiencia de que te la está recomendando, vas a decir, güey, pues esta moto no se mueve, no tiene patas, todo le tiembla. ¿Por qué? Porque tienes más experiencia. Entonces esa recomendación ya no es tan recomendación, porque pues, es un tema muy subjetivo. Entonces a mí lo que me gusta compartirles son mis sentimientos de cómo me siento al probar las cosas que pruebo. Por ejemplo, en este caso los neumáticos. Entonces, ¿cómo me hicieron sentir? A mí me hicieron sentir seguro. Y a la mayoría de las personas que he visto que montan estos neumáticos también los han hecho sentir seguros. En seco son una maravilla. Para la ciudad, a mí me gustaron muchísimo. Estos neumáticos me tienen muy contento. Yo vengo de unos Bridgestone S20, que son unos neumáticos que también son una gozada, pero sí van un poquito más enfocado al candeleo. ¿Y cuál ha sido mi experiencia con los Metzeler M9? La neta es que estoy súper satisfecho con estos neumáticos. ¿Los volvería a comprar? Sí. ¿Los volvería a comprar? Sí. ¿Los volvería a comprar? Sí. ¿Y en circuito cómo van? En circuito son una gozada. Me encantan. Cuando les metí a circuito me dejaron muy satisfecho. Y eso que fue en un circuito o en un kartódromo que no tiene, así que digamos, un agarre perfecto, pues no tiene, que fue el kartódromo de Iztapalapa. No, pues digamos que la pista está un poquito lastimada, a pesar de que lo acaban de remodelar. Y pues no es un asfalto muy exigente, ¿no? Muy exigente me refiero a que no es muy abrasivo, pues, con el neumático. Para circuitos, si ya tienes más experiencia, si eres un piloto con ya experiencia, un piloto que ya ha corrido profesionalmente o por lo menos amateur o en track days, que ya tiene un poquito, y ya me quedé aquí, el alto me agarró aquí, que ya tiene más experiencia, que sabe ya mover más las manos, pues sí, la goma sí te va a dar como la sensación de que le hace falta un poquito más de punch, ¿no? Para tener tanto el agarre suficiente, el desenvolvimiento. También es una goma que no es tan en V. O sea, sí es una goma que tiene un diseño medianamente deportivo, pero no tan deportivo. Entonces la goma tiende a tumbar de una manera progresiva. No es tan radical como por ejemplo una R11, ¿no? Sí es más progresivo, o sea, es más llevable. A mí me está gustando muchísimo. A mí me encantaría que si tú tienes montado los Sportec M9 RR de Metzeler, me comentaras cuál ha sido tu experiencia. Pues obviamente entre más usuarios haya que usen estas gomas y que nos compartan sus experiencias experimentadas con estas gomas, pues vamos a tener mucha más referencia para poder decidir si estos neumáticos son aptos para nosotros, o pues definitivamente tenemos que buscar otra cosa. Yo creo que una de las mejores cualidades de esta goma es la relación calidad-precio. Creo que está muy bien balanceada. De hecho, cuando salieron estas gomas estaban mucho más baratas de lo que están ahora. Estaban como en 3,200, 3,400 el juego. Entonces ahorita andarán rondando los 4,000, 4,200, dependiendo del tamaño, dependiendo de dónde las compres. Ah, sí, cierto, el tamaño. También hay muchísimos tamaños de esta goma, lo que las hace aptas como para motos del cuarto de litro, para motos de mediana cilindrada y una que otra de cilindrada ya mayor. No tengo el dato correcto, pero las medidas que yo he visto que tienen son 110, 120, 150, 180 y 190, creo. No recuerdo bien el dato del 190, no estoy muy seguro, pero de que si hay 180, sí hay 180. Por el dato que tengo, hay algunas manufactureras hay algunas manufactureras que debes de conocer, que me parece que hay manufactureras en China, hay otras en Pakistán, en Tailandia creo, y pues obviamente las Metzeler que vienen directamente desde Deutschland.
no sé si lo dije bien, pero desde las Alemanias, ¿no? Puedes encontrar que son fabricadas en estos diferentes lugares. Oye, entonces estos son los neumáticos perfectos, casi así, hechos por el dios del neumático. Pues no, también tienen sus cositas malas, que pues apenas llevo poquito con ellos. A ver, vamos a ver. 4,632 kilómetros llevo con ellos. Entonces es muy poquito tiempo. O sea, digamos que si la goma tiende a durar 10,000 kilómetros, por poner algo, que eso también es un tema bastante subjetivo. O sea, he visto muchas personas que dicen, oye, es que este neumático te va a durar 10,000 kilómetros, o te va a durar 5,000 kilómetros, o te va a durar 7,000 kilómetros. Pues sí, pero desde tu experiencia y desde su... Es que, por ejemplo, hasta ahí influye todo. ¿En qué clima lo estás rodando? ¿Con qué presión lo estás rodando? ¿Qué tanto candeleo le das? ¿Quemas llanta? ¿No quemas llanta? De hecho, quemar llanta no sirve para nada más que para echar a perder tu motor, para echar a perder tu kit de arrastre, para echar a perder tus neumáticos y para echar a perder tu cerebro, como el microbús de acá atrás, más bien el conductor del microbús de acá atrás. Entonces, desde ahí empieza la subjetividad, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás estos neumáticos a mí me vayan a durar 10,000 kilómetros, pero van a ser con mi estilo de manejo en mi ciudad, con mi clima y con mi tensión de cadena, con la presión que uso y bla, bla, bla. Y hablando de presiones, estos neumáticos yo los he utilizado en circuito, los he utilizado con una presión de 25, en un rango entre 25 y 29. Más o menos en ese rango. ¿Cuál es la presión con la que yo me siento más cómodo utilizando estos neumáticos en circuito? Es con una presión de 27, 27 o 27, 29. Para la ciudad yo los traigo entre 30 y 31. ¿Qué es lo que recomienda el fabricante? Y eso me lleva a otra cosa que puede ser rápida, la vamos a platicar de forma rápida, que siempre la mayoría de nosotros tenemos duda y quizá lo aplicamos mal, ¿no? Que dicen, oye, ¿cuál es la presión correcta a la que debe de ir mi neumático? Pues fácil y sencillo, esa la vas a poder encontrar en el manual del fabricante de la motocicleta. La presión correcta a la que deben de estar los neumáticos de tu motocicleta es a la presión que te indique el fabricante. Por ejemplo, y vas a encontrar diversas notas. Por ejemplo, yo aquí las tengo acá vienen las presiones, donde me marca que y van a ser diferentes presiones. O sea, presión cuando vayas tú solo y presión cuando vayas con copiloto, con paquete, con mochila, como gustas llamar. Por ejemplo, Suzuki me dice que cuando vaya solo y con acompañante maneje una presión en los neumáticos de 36. Ya las he probado en 36, en específicamente estas gomas, y no me gusta, siento que rebotan demasiado. Cuando las traigo a 36, siento que traigo una sobrepresión, pero exagerada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Manejarme entre una presión entre 31 y 32 en algunas condiciones que esté muy, muy caluroso. En ciudad, las bajo a 29 para que cuando esté rodando, pues ese 29 se convierta en un 30, en un 30.5, en un 31 aproximadamente. En mi experiencia, ¿han salido buenas estas gomas? Sí, a mí me han salido muy buenas, a mí me gustan muchísimo. Para la ciudad las siento maravillosas. Para el tema del agua también, a mí me parecen muy, muy, muy bien conseguidas. Me gustan mucho, tengo una experiencia bastante satisfactoria con estos neumáticos. Te agradezco muchísimo el que hayas estado conmigo, que me hayas acompañado. Y sí, este soy yo. Yo soy Don Ronin. Sé feliz siempre. ¡Amor y gas! Ay, me lastimé la garganta.